Buen día, mi nombre es Estrella Romero García, estudiante del segundo semestre de la carrera en Ingeniería en Desarrollo Comunitario. Me voy a permitir exponer el tema de sistemas de partidos políticos en México. ¿Cómo surge el sistema de partidos políticos en México? Durante la reelección de 1896 apareció el Círculo Nacional Porfirista. Hacia principios del siglo XX surgen varios partidos políticos. El país necesitaba un cambio en la política y las estructuras sociales hasta entonces existentes en México, lo que llevó finalmente al estallamiento de la revolución. ¿Cuántos sistemas políticos existen en México? En nuestro país, el régimen político y de gobierno que se consagra en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, que refiere que será una república democrática, representativa, laica y federal. ¿Qué es un sistema de partidos políticos y cómo se clasifica? En el espacio de competencia, con reglas legítimas entre los partidos políticos, orientando hacia la obtención y el ejercicio del poder político, el sistema de partidos funciona como una cámara de compensación de intereses y proyectos políticos que permite y norma la competencia, haciendo posible el ejercicio legítimo del gobierno. Entre sus principales funciones están contrastar opciones, funciones, políticas entre los partidos, posibilitar la lucha democrática por el poder político, organizar la obtención legítima de puestos de representación y gobierno, regular el ejercicio democrático y legítimo de las facultades legislativas. Los sistemas de partidos se clasifican con base en dos criterios, de cantidad y de calidad. A través de estos se determina la actuación del partido gobernante, sus relaciones con los demás partidos y con el Estado, o su influencia en la historia del sistema político dominante. Giovanni Sartori clasifica en cuanto a criterio cuantitativo el número de partidos que en el sistema acceden al poder. Refiere que donde solo uno accede al poder son unipolares. En estos destaca el sistema de partido único, el hegemónico y el predominante. En donde dos acceden son bipolares y en este destacan los sistemas bipartidistas. Finalmente, donde hay tres o más partidos son multipolares, aquí describe la presencia de los sistemas de partido de pluralismo limitado, con hasta 5 partidos, de pluralismo extremo, más de 5 partidos y atomizado. En cuanto al criterio cualitativo, diferencia los sistemas del partido no competitivos y los que son competitivos. En los primeros no hay alternancia y en los segundos sí la hay. Dentro de los sistemas de partido no competitivo, clasifica los sistemas de partido único y hegemónico. En los sistemas competitivos clasifican los sistemas predominante, bipartidista, el pluralismo limitado, de pluralismo extremo y atomizado. Usos y costumbres. Los antecedentes o el origen de los usos y costumbres por el cual se rigen nuestros municipios en el estado de Oaxaca y en México mm, radican más allá del virreinato, que fue el momento clave donde, bueno, para comprender la especificidad de los usos y las costumbres. ¿Por qué? Porque era un sistema, o sea, dicho sistema era el resultado de una mezcla de formas prehispánicas de organización política que sobrevivieron a la conquista y el ayuntamiento español que impusieron durante la época de la colonia. Las autoridades indígenas anteriores a la conquista tenían varias características que subsisten perdón, todavía en algunas comunidades de México. Aquí en la imagen podemos ver cómo estaba regido antes por señores, sacerdotes, comerciantes, campesinos y artesanos, siervos de esclavitud. El Tlatoani era el que eh, elegía y comunicaba al pueblo, ¿no? Entonces tenía cierta sabiduría. Antiguamente, pues las autoridades indígenas, perdón, respondían al calpulli o barrio, digamos. Cada uno de estos barrios tenían un gobierno propio y era más o menos independiente de los demás barrios.
El tlatoani, que es el que habla, era propiamente, digamos que el gobernador y el intermediario entre los españoles y el pueblo y la comunidad. Aquí vemos, por ejemplo, que a pesar de las fuerzas de todos estos cargos que nos impusieron, nunca dejaba de estar en manos del consejo de los ancianos, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar todavía como en algunos grupos de aquí de Oaxaca, incluso, ha sobrevivido hasta ahora el Consejo de los Ancianos Principales. La conquista pues destruyó en buena medida toda esta estructura de las autoridades tradicionales de los indígenas y pues no se les permitió el acceso a los puestos directivos, pero se les concedió un gobierno local a través del ayuntamiento, que todavía hasta la fecha subsiste, ¿no? La cabeza del ayuntamiento pues estaba el corregidor, ¿no? Que era una autoridad española, pero el encargado de transmitir las órdenes del corregidor era el cacique. Y este puesto pues se transmitía de generación en generación, no era hereditario. Aquí podemos ver que este señor era un cacique en Sudamérica, en busca de México, pero no encontré alguna fotografía, solo dibujos. La organización socioeconómica y política de las comunidades rurales a través de los usos y costumbres, bueno, en el estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural, ¿no? Como ya sabemos, y pues está sustentada en la presencia mayoritaria de sus pueblos. Es decir, que existe una ley que reconoce a los pueblos indígenas que son los amuzgos, los cuicatecos, los chatinos, los chinantecos, los xoxoltecos, los chontales, los guaves, ixcatecos, mazatecos, mijes, mixtecos, nahuas, triquis, zapotecos y zoques, y todas las comunidades indígenas que conforman aquellos. Incluso también beneficia o abarca a los afrodescendientes y a los de otras etnias que a lo mejor no son originarios de Oaxaca, pero viven aquí. El proceso de elección de autoridades, tomando en consideración que el régimen de usos y costumbres es un sistema de elección, mmm, es, estos están sujetos a las normas y a los valores sociales propios de cada uno de las comunidades. Por ello, por ejemplo, que una característica central es que no se eligen candidatos, sino que se designan personas con base a su desempeño individual y respecto a los servicios o cargos prestados en beneficio de la comunidad. Es muy común acá en Oaxaca ver cómo empiezan su servicio desde muy jovencitos, determinado tiempo, y así van subiendo y van escalando, y solo así se les permite en algunas comunidades ser presidentes municipales. Los cargos que existen en la comunidad, las características para cumplir con los cargos, el proceso de nombramiento por los usos y costumbres de las autoridades municipales, por ejemplo, los actos preparatorios, la instalación de la asamblea, los participantes de la asamblea, la votación en la asamblea, del escrutinio y conteo de los votos, de la clausura de la asamblea, etcétera, ¿no? La duración del cargo y las sanciones comunitarias. La cultura y la educación. Bueno, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a vivir dentro de sus tradiciones culturales sin libertad y paz y seguridad como culturas distintas a gozar de plenas garantías contra toda forma de discriminación. El Estado y la ley cobija y garantiza que los niños y niñas indígenas tengan acceso a la educación básica, formal, puede ser bilingüe, intercultural, hay varias formas, ¿no? Los pueblos y comunidades indígenas tienen ese derecho y tienen el derecho a establecer y participar en los sistemas educativos también para la impartición de la enseñanza de sus propias lenguas dentro de todo el marco legal.
de la cultura y la educación también podemos ver que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a establecer sus propios medios de comunicación, periódicos, revistas, estaciones de radio, televisoras, perifoneo, etcétera, en sus propias lenguas. Asimismo, tienen derecho a practicar sus propias ceremonias religiosas, tanto en áreas indígenas como en las que no tienen predominio indígena, sin embargo, respetando la ley y las leyes religiosas y de culto público. Los recursos naturales, los pueblos indígenas y las comunidades indígenas y el Estado a través del Instituto Estatal de Ecología tienen y han convenido en acciones y medidas para la conservación del medio ambiente de las comunidades y otras formas de protección de los recursos naturales, de tal modo que sean ecológicamente sustentables, técnicamente apropiadas, así como compatibles con la libre determinación de los pueblos para la preservación de sus recursos naturales. Muchos pueblos aún siguen en lucha porque no se han respetado las leyes que cobijan a las comunidades. Debido a los usos y costumbres, tiene algunos beneficios, pero también tiene algunas como contras, porque las mismas autoridades municipales a veces han vendido territorio, han cedido algunos terrenos, entonces ha habido diferentes y muchas problemáticas en el estado de Oaxaca. Eh, También el uso de usos y de costumbres promueve siempre el desarrollo para eliminar la desigualdad, la discriminación económica, social, racial, cultural, y busca promover las relaciones entre los pueblos y comunidades indígenas, y entre ellos el resto pues de toda la sociedad, ¿no?